Las fuentes trifásicas tienen tres terminales, denominadas terminales de línea. La conexión Y lleva su nombre por la forma que propiamente tiene su arquitectura. En este caso, en cada una de las puntas de la Y, yo tendría una fuente de alimentación. Esta, a su vez, puede llevar en la parte del medio o no llevarla, lo que se le conoce como una línea común llamada neutro. En este caso, este sería mi A, mi B, mi C y mi N minúscula. Ya una vez que terminan o que son sacadas en línea, esta es una A mayúscula, una B mayúscula, una N mayúscula y una C mayúscula. En este caso yo voy a tener, pues, corriente de forma alterna. Pero la parte de regreso siempre va a estar apuntando a mi neutro. Y la parte de ida a mi corriente va a ser siempre la parte que va a estar apuntando a las terminales que voy a tener. En este caso, vamos a pensar que pues nuestra fuente de tensión son ideales y al ser ideales, pues están balanceadas. Entonces, el voltaje que se encuentra de mi línea A mi neutro va a ser igual al voltaje que se encuentra de mi punto B al neutro y de mi punto C al neutro. Entonces, voltaje absoluto de mi punto A a neutro va a ser igual al voltaje absoluto del punto B a neutro y va a ser eso a su vez igual al voltaje de C a neutro. Por lo tanto, todas estas líneas son iguales siempre y cuando consideremos nuestro voltaje absoluto, diferente al voltaje real que se tiene. ¿Por qué? Como están sincronizadas, va a terminar siendo el voltaje de A a N más el voltaje de B a N más el voltaje de C a N, es decir, de A a neutro, de B a neutro y de C a neutro, debe de ser igual a 0. Entonces, el voltaje de A a N va a ser igual a mi voltaje pico con un ángulo de 0 grados. Como este tiene 0 grados, que es mi valor de referencia, están desfasadas cada una por 120 grados. ¿Qué quiere decir? Que mi voltaje de B a N va a ser igual a mi voltaje pico, pero su ángulo, al estar desfasado, va a ser de menos 120 grados. O bien, de 120 grados. Dependiendo hacia dónde ustedes hayan trasladado el desfase. En este caso, quiere decir que mi voltaje de C a N va a estar desfasado 120 grados con respecto al voltaje de B a N. Entonces va a ser igual a, en este caso sería mi voltaje pico, con un ángulo de menos 240 grados. Si se tomó la parte que se traslada en la forma negativa. Si trasladamos la parte positiva, sería voltaje pico con un ángulo de 240 grados. Entonces, la primera recibe el nombre de secuencia de fase positiva o secuencia de fase ABC. Y bueno, la segunda se conoce como secuencia de fase negativa. Esto quiere decir que para mi secuencia positiva, los desfases vienen indicados de manera negativa. Es decir, yo voy a tener mi primer voltaje de A a neutro, que es mi voltaje pico con los 0 grados, y se va a estar desfasando ¿cuánto? En el primer caso serían menos 120 grados. Entonces sería de aquí a aquí. Serían entonces mi voltaje de B a N, sería mi voltaje pico, menos 120 grados. Y después se desfasaría otros 120 grados.
Es decir, sería mi voltaje de C a N es igual a mi voltaje pico con un desfase de menos 240 grados. Esto es en equilibrio. Cuando yo lo tengo como secuencia negativa, en la secuencia negativa, obviamente vuelvo a partir de mi voltaje de AN es igual a mi voltaje pico con un ángulo de 0 grados. Entonces, para este caso, yo voy a tener una apertura primero de 120. Este vendría siendo mi voltaje de BAN, sería igual a mi voltaje pico con un ángulo de 120 grados. Y después serían otros 120 y serían mi voltaje de CAN sería igual a voltaje pico con un ángulo de 240 grados. Entonces, también la fase negativa puede ser conocida como fase CBA, pero es por la forma en la que se encuentra de CBA y de ABC en la parte positiva. Entonces, ¿cómo obtenemos las tensiones de línea? En este caso, nosotros tenemos que nuestro desfase es de 120 grados. Para el caso de que, digamos, tenemos un voltaje de A a B con un ángulo de 30 grados, los demás se van a estar desfasando ¿cuánto? 30 grados. Quiere decir que si abajo, en el caso de la parte positiva, si nosotros tenemos un desfase de menos 120, es decir, que si antes está desfasado menos 120 y se recorre para este caso, mi cuadrante pues va a tener de aquí a aquí los 120 grados. Este se debe de hallar ¿a cuánto? Pues a menos 90 grados. ¿Sí? Si de este a este que estaba en el anterior eran 120 grados, significa que este va a estar desfasado. O sea, de aquí a aquí deberían de ser 120 grados. Y como se desplazó, entonces para el caso de este, ¿serían cuánto? Serían menos 210 grados. Porque se está nada más moviendo 30 grados. Entonces, de tener 0 grados, subía a 0 grados, de 0 subía a 30. Quiere decir que este de menos 120 se desplazó ¿cuánto? 30 grados. Entonces serían los 120 menos los 30 grados, nos da un ángulo de menos 90. En este caso también nosotros teníamos 240. Serían los 240, se desplazó 30 hacia este lado, quiere decir que serían los menos 240 más los 30 positivas. Entonces nos daría menos 210 grados. Sabiendo esto, entonces nos quedaría nuestro voltaje de A a B sería igual a la raíz de 3 por voltaje pico. Recordando que esta es una fuente trifásica. Cuando nosotros queríamos saber el voltaje de referencia BRMS, nosotros en un sistema bifásico era voltaje BRMS era igual a la raíz de 2 por voltaje pico, porque era bifásica. En este caso es trifásica, por lo cual sería por raíz de 3. En este caso, ¿el ángulo de cuánto es? Pues de 30 grados. Y sería lo mismo para el caso de este y de este, porque esto nada más nos señalan el voltaje pico, pero para saber el voltaje o la tensión de línea a línea, nosotros necesitamos saber pues el voltaje RMS. En este caso sería mi voltaje de mi voltaje de B a C sería igual a raíz de 3 por mi voltaje pico con un ángulo de menos 90. Y este sería voltaje de C a A sería igual a raíz de 3 por voltaje pico, esto con un ángulo de menos 210 grados. Por lo tanto, mi voltaje de línea o mi tensión de líneas sería igual a la raíz de 3 por mi voltaje pico.